nuestro Dios. Cuando usted lo tenga puede decir amén. El primer libro de la Biblia. Gloria al Señor. Génesis capítulo 3 versículo 9. Gloria al Señor. Puede quedarse ahí sentadito si usted quiere. Gloria al Señor. Dice Génesis capítulo 3 versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Amén. Y el hombre respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Gloria al Señor. Padre que estás en los cielos, Dios, bendice tu palabra, Dios, y habla, Dios, a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesucristo, Dios. Que tu palabra que salga de mis labios sea de tu boca, Dios, para que edifique cada vida, Señor amado, quien escucha tu palabra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios enseña que Dios hizo al hombre a su semejanza. Amén. Que el hombre lo hizo para que el hombre se enseñoreara de toda la creación de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Al hombre se le fue dado el privilegio de colocarle nombre a los animales y que se enseñoreara de toda la creación de Dios. Pero el hombre, Dios le había dado unas pautas que tenía que hacer y que no debía hacer el hombre. Bendito sea el Señor. Dios le había dicho al hombre que estaba en el huerto, él podía comer de todos los frutos que había en el huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Bendito sea el Señor. Vamos a ver, la Biblia enseña claramente que la serpiente era uno de los animales más astutos de los que Dios había creado. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 3, verso 1. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos en Génesis capítulo 3, verso 1, que la serpiente era más astuta que todos los animales que Dios había creado. Dios había dado una orden, pero viendo la palabra de Dios, todo lo que dice, la serpiente comenzó a tener una conversación con la mujer. Bendito sea el Señor. Y esa dicha conversación, usted puede darse cuenta que comienza desde el capítulo 3, verso 1, y en el 2 ya usted ve a la mujer explicándole a la serpiente algo que Dios no le había dicho a la mujer que tenía que hacer. No tenía que darle razón a la serpiente de lo que Dios le había dicho. Ella dijo que de todo árbol ellos podían comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios no había mandado esa conversación. Y vemos nosotros que el hombre estaba en el huerto del Edén. El hombre no sabía que estaba desnudo. El hombre no sabía, era inocente. Bendito sea el Señor. Pero vemos que un día Dios lo llama al hombre y le dice: ¿dónde estás tú? El hombre se encontraba ya en una condición de pecado, porque había desobedecido a la voz de Dios. Había desobedecido a lo que Dios le había mandado. Bendito sea el Señor. Usted se da cuenta en el versículo 10 que el hombre le dice a Dios que él oyó la voz de Dios en el huerto y él se escondió porque tuvo miedo. ¿Sabe por qué tuvo miedo el hombre? Porque el hombre se dio cuenta que estaba desnudo. El hombre se dio cuenta que había perdido algo. Bendito sea el Señor. Porque la palabra nos enseña que el hombre hablaba cara a cara con Dios y el hombre no le tenía miedo a Dios. ¿Por qué vino ese miedo? Ese miedo vino, mi hermano,
porque un día el hombre desobedeció a Dios. La serpiente, que era astuta más que todos los animales que Dios había creado, la serpiente engañó a la mujer. Bendito sea el Señor. Le dio a entender que Dios era un embustero, que Dios les había engañado a ellos, pero Dios no les había engañado. La serpiente le dijo que ellos serían igual a Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice el versículo 4 del 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriráis. ¿Qué le estaba dando a entender la serpiente con esto a la mujer? Que no iba a morir, que era mentira de Dios. Bendito sea el Señor. Y usted ve en el versículo 5 que ella le dice una verdad entre comillas, en el versículo 5, porque le dice que serán igual a Dios y sus ojos serán abiertos. Bendito sea el Señor. El hombre tenía que entender algo con su esposa, que por mucho que el hombre quisiera ser igual a Dios, no iba a ser nunca. Bendito sea el Señor. Pero la mujer, por estar escuchando lo que no tenía que escuchar, ella terminó comiendo. La serpiente terminó convenciéndola a ella que todo lo que Dios le había dicho era mentira. Bendito sea el Señor. Así hay veces pasa en nuestras vidas, cuando nosotros pedimos el consejo del hombre de Dios, pero comenzamos a escuchar otras voces y no ponemos el consejo que el hombre de Dios nos ha dado para nuestras vidas, y escuchamos otras voces y hacemos lo que las otras voces dicen. La serpiente comenzó a hablar con la mujer, y la mujer terminó haciendo lo que la serpiente le dijo. Lo que Dios les dijo un día a ellos en el huerto del Edén, la serpiente le dijo que era mentira. Bendito sea el Señor. Por eso usted ve que la Biblia nos enseña claramente todo lo que dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y el versículo 11 dice: y dijo Dios, le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? O sea, Dios le dijo al hombre: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Entonces Dios ya sabía que ellos habían comido, mi hermano. Desde el momento que comió Eva, ya Dios lo sabía. Cuando llegó Adán y comió, Dios lo sabía. Pero como Dios ya les había hablado a ellos, Dios no le dijo: eso que vas a hacer está mal, Eva. No le dijo. ¿Sabe por qué? Porque ya Dios les había hablado a ellos. Y si usted sigue leyendo versículos 11 y 12, Dios, el hombre termina echándole la culpa a la mujer. La mujer termina echándole la culpa a la serpiente. Y ya Dios nos sigue preguntando, porque la serpiente le podía salir con otras cosas, digo yo acá. Pero lo que yo veo aquí, que el hombre tenía que, desde el momento que Dios le dijo que dónde estaba él, el hombre tenía que decirle a Dios que él había pecado, que él había desobedecido a la orden, que había comido del fruto prohibido. Pero el hombre no le dijo eso a Dios. También le quiso echar las culpas a Dios, porque le dice: la mujer que me diste por compañera me dio de comer del fruto. Bendito sea el Señor. En el Señor no podemos buscar culpables. Tenemos que reconocer nuestros errores, así sea que alguien nos haya dicho: haz esto, porque ya ellos estaban advertidos que no podían, mi hermano, comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Mire que la palabra de Dios nos enseña claramente en el libro de Romanos capítulo 3 verso 23. Por eso la Biblia habla claramente. Cuando el momento que el hombre desobedeció a Dios con su esposa,
La Biblia lo dice en Romanos capítulo 3, verso 23, que toda la humanidad pasó a ser pecadora. Bendito sea el Señor. Por eso es que nosotros venimos de una generación pecaminosa. Nuestros padres, que fueron Adán y Eva, ellos cometieron pecado. Por eso es que toda persona que nace con la simiente del pecado. Bendito sea el Señor. Por eso es que es necesario que toda persona, cuando ya tiene uso de razón, que sabe lo bueno y lo malo, debe arrepentirse. Porque Romano dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que nosotros no teníamos, mi hermano, acceso a Dios. Bendito sea el Señor. Pero el Padre, que es grande en misericordia, envió a su Hijo Jesús para salvar la humanidad. Bendito sea el Señor. Por el hombre habíamos perdido todo derecho a Dios, pero el Padre envió a su Hijo y Jesús se convirtió en el puente para darle salvación a la humanidad. Bendito sea el Señor. Por eso es que la palabra de Dios nos dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Cristo Jesús. La verdad se encuentra en la palabra de Dios. Porque el que no tiene la verdad, el que no tiene a Jesús en el corazón, no puede tener la verdad. Porque la verdad la trae Jesús a los corazones que se han arrepentido de verdad. Bendito sea el Señor. Nosotros vemos que la palabra de Dios nos enseña claramente, mi hermano. Claramente enseña la palabra de Dios. Hay un caso que se encuentra en Hechos 16. Gloria al Señor. Hechos 16, 31. Hay un hombre que estaba preso, Pablo y Silas. En esa cárcel, la palabra de Dios dice que hubo un terremoto. Todas las celdas se abrieron y había algo que si el preso se iba, se volaba, el guardia tenía que pagar con su vida. Bendito sea el Señor. Hubo un gran terremoto. El carcelero creía que ya todos se habían ido. Iba a tomar su espada para matarse. Pero el apóstol Pablo le dice, no lo haga. Y vemos que en Hechos 31, él le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La vida de este hombre, una familia iba a quedar triste. Una familia iba a quedar con un dolor grande. De pronto unos hijos no iban a conocer a su papá, de pronto los que estaban pequeños. Pero un hombre que fue a la cárcel por salvar una familia, Dios lo envió a la cárcel. Porque él cae preso porque le reprendieron un espíritu de adivinación a una mujer. Pero si nosotros leemos y discernimos, el apóstol fue a la cárcel, fue por Dios, por esta familia, por el carcelero. Este hombre se iba a matar. El apóstol y Silas le hablaron de Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso es que toda persona, para alcanzar salvación, necesita conocer a Jesucristo de Nazaret. Bendito sea el Señor. Este es el puente. Jesús vino a los suyos y los suyos, dice la palabra de Dios, no le recibieron. Bendito es el nombre del Señor. Pero vemos que como ellos no le recibieron, hubo un pueblo que no era pueblo y pasó a ser pueblo por haber recibido a Jesús como el Salvador. El que no reconoce a Jesús como su Señor y Salvador no es pueblo de Dios. Pero el que ya lo ha reconocido pasa a ser pueblo. Bendito sea el Señor. El pecado acaba con una familia. El pecado destruyó
la vida de Adán y de Eva. Y mire que el pecado trae consecuencias. Tuvieron a Caín y Abel. Abel representa lo bueno, bendito sea el Señor. Caín representa lo malo, el pecado. ¿Por qué? Por un día sus padres desobedecieron a Dios. De pronto, no es de pronto, la Biblia enseña que a raíz de esto a la mujer se le fueron aumentados sus dolores. La Biblia da a entender que la mujer podía dar a luz y no tenía dolor, pero el pecado trajo el dolor, bendito sea el Señor. ¿Qué quiero decirle con esto, mi hermano, en esta noche? Hemos leído Génesis capítulo 3, versículo 9. Nos hemos dado cuenta de la conversación que estuvo la mujer, la serpiente. Hermano, nosotros no podemos tener conversación con Satanás. Nunca nosotros debemos tener conversación con Satanás. Con el único que nosotros tenemos que tener una conversación todos los días se llama con Jesucristo, el Salvador del mundo. Bendito sea el Señor. A muchos de nosotros nos puede pasar o nos ha pasado como le sucedió a Eva y a Adán, que Dios ya nos ha hablado. Ya Dios, de pronto usted viene, pide el consejo del hombre de Dios. En el momento que usted viene, no hay el consejo del hombre de Dios. Le dice, déjeme orarle a Dios y vamos a hablar para ver Dios qué me dice. El hombre de Dios comienza a pedirle a Dios, viene la palabra de Dios, lo llama el hombre de Dios y le dice, hermano, hermana, ustedes tienen que hacer esto y esto. Pero usted, como no está satisfecho con eso, usted comienza a escuchar otra voz y termina haciendo lo que la serpiente le dijo a la mujer que tenía que hacer. La serpiente comenzó a gobernar la vida de Adán y de Eva. ¿Quién es la serpiente? Es Satanás, el diablo. Bendito sea el Señor. Muchas personas, su vida la gobierna Satanás. Muchas personas, Satanás es el que dirige su vida. Bendito sea el Señor. Mire, si usted se da cuenta, nada de lo que ofrece Satanás es bueno. Nada. Porque mire la mentira que le echó a la mujer. ¿Qué terminó? El hombre terminó perdiendo la posición que Dios le había dado. Bendito sea el Señor. El hombre terminó perdiendo los privilegios que Dios le había dado. Por eso es necesario que nosotros no perdamos, mi hermano, los privilegios que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Dios quiere que toda persona primeramente alcance la salvación. Dios quiere que una humanidad sea salva. Bendito sea el Señor. Por su palabra nosotros comenzamos a ver, mi hermano, y nos damos cuenta de todas estas cosas que sucedieron en la vida del hombre. Bendito sea el Señor. Si nosotros nos damos cuenta, busque Romanos capítulo 6, verso 23. La Biblia nos habla de esto, que Dios, porque la paga del pecado es muerte. La Biblia lo dice. Pero la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna, mi hermano. Romanos capítulo 6, verso 23. El pecado trae muerte, mi hermano. ¿Sabe qué hizo el pecado con Adán y Eva? Desde el momento que ellos comieron, primero murieron espiritualmente, mi hermano. Y después llegó la muerte física a sus vidas. Bendito sea el Señor. Estas personas que el hombre, que Dios un día colocó en el huerto del Edén y le dijo, enseñoréate de toda la creación. Este hombre que un día le puso nombre a los animales, bendito sea el Señor, por pareja.
Digo yo que este hombre salía al huerto, miraba la creación de Dios, tenía que caminar, observaba todo lo que Dios le había dado. ¿Sabe qué tenía este hombre primordialmente? Que este hombre tenía un sueño tranquilo. Este hombre andaba en paz, mi hermano. No había desespero en su vida. Pero el día que él desobedeció a Dios, ese día llegó el desespero a su vida. Bendito sea el Señor. Llegó el miedo a su vida. Llegó la muerte espiritual y llegó la muerte física. Cuando nosotros, mi hermano, no escuchamos el consejo de Dios que viene de la boca de Dios por medio del hombre que Dios ha colocado para que nuestras vidas sean edificadas, nosotros no tenemos paz, mi hermano. Pero cuando escuchamos el consejo de Dios, llega la paz de Dios a nuestras vidas. Si usted se da cuenta, lo que le dije de Hechos 16, el apóstol Pablo estaba preso con Sila, pero estos hombres, en medio de la cárcel, estos hombres tenían paz, bendito sea el Señor. Tenían paz para ellos y para darle a otra persona. Esto sucede para aquellos que verdaderamente obedecen a la palabra de Dios. El apóstol estaba preso, pero él sabía cuál era el propósito de Dios en esa cárcel. Cuando usted se encuentra en dificultad, pero usted crea la palabra de Dios, pone por obra el consejo de Dios, usted tiene paz. Así sea que usted deba, pero usted tiene la paz de Dios, que el hombre necesita en esta tierra, tener paz para andar tranquilo. El hombre perdió esa tranquilidad. Así somos nosotros como cristianos cuando olvidamos a Dios. Cuando desobedecemos a Dios, no tenemos paz, mi hermano. No tenemos tranquilidad. El carcelero no tenía paz cuando sucedió el terremoto. Vino a tener paz cuando él conoció de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted lee este capítulo, se da cuenta que este hombre llevó la palabra a su casa y toda su casa entró en el orden de Dios. Porque cuando estamos en Dios es que llega el orden a nuestras vidas. El hombre estaba viviendo en un orden agradable a Dios. Un día dejó de vivir en ese orden de Dios, mi hermano. No hay otro en que el hombre pueda tener salvación o la familia. Se llama Jesucristo de Nazaret. Bendito sea el Señor. El hombre perdió privilegio. Así nosotros también, mi hermano, cuando desobedecemos a Dios, perdemos privilegio. No podemos hacer lo que nosotros queremos. Tenemos que hacer lo que Dios dice a través de su palabra. Hermano, la Biblia lo dijo claramente en Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte. Y el pecado, ¿sabe qué da luz? Da luz la muerte, mi hermano. Por el pecado sucedieron muchas cosas. Váyase al Salmo capítulo 3. Le voy a hablar una historia. No se la voy a leer toda, pero sí le voy a hablar una historia que lo que trae el pecado, mi hermano. Gloria al Señor. La palabra de Dios enseña, mi hermano, si usted ha leído el Salmo capítulo 3, mire lo que dice el Salmo capítulo 3, verso 1, dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Aquí le estoy hablando del rey David, mi hermano. En este momento, este capítulo, el rey David está viviendo un momento difícil, mi hermano. Bien difícil. Pero este momento que él está viviendo difícil no es por Dios. Es causa de su pecado. Su hijo Absalón quería el trono y se levantó contra su padre con la mayoría de su ejército. La Biblia enseña que este hombre que tenía el corazón conforme como el de Dios, un día desobedeció a Dios. Él tenía que estar en la guerra y no fue a la guerra y se quedó en casa. Y un día vio a la mujer de Urías Eteo
la vio desnuda, le llamó la atención, se acostó con ella, cometió pecado. Y no tanto haberse acostado con ella, lo mandó a matar también. Lo mandó a poner en lo más recio de la batalla. Pero este hombre que tenía el corazón como Dios, no, en ese momento, no se estaba dando cuenta, primeramente, que estaba perdiendo un privilegio delante de Dios. Segundo, no se estaba dando cuenta que su familia iba a sufrir las consecuencias. Bendito sea el Señor. Usted mira que este hombre se arrepintió de su pecado, porque Dios usó al hombre de Dios, a Natán, para que le diera una historia y después Natán le hiciera ver su pecado. ¿Se arrepintió el rey David? Sí, se arrepintió, mi hermano, y de corazón. Pero lo que vemos en este capítulo son consecuencias de lo que un día él sembró. Bendito sea el Señor. Le he hablado de Adán y Eva. Mire las consecuencias de ellos que trajo. Toda la humanidad pasó a ser pecadora. Si usted busca la historia de los hijos de David, todos tuvieron una historia triste. El único que usted ve que tuvo una historia alegre fue Salomón, pero también hay un pedazo triste cuando él le da la espalda a Dios. Este hombre un día olvidó que él tenía el corazón conforme como el de Dios. Pecó contra Dios, mi hermano. Y lo que él estaba viviendo en el Salmo capítulo 3 eran consecuencias de lo que un día él había sembrado. El hombre comenzó a vivir momentos difíciles porque un día sembró lo que no tenía que sembrar. Tenemos que mirar, mi hermano, qué estamos sembrando. A este hombre le decían que no había esperanza para él en Dios. Pero lo más importante que yo veo de esta historia es que este hombre se arrepintió de corazón y Dios terminó dándole la victoria, mi hermano. Terminó dándole la victoria aún sobre su propio enemigo, que era su hijo. Bendito sea el Señor. Por eso, cuando uno falla a Dios, tiene que arrepentirse de corazón. David se arrepintió de corazón. Y por eso usted puede ver, mi hermano, que como este hombre se arrepintió de corazón, usted ve que a su hijo Salomón, él le da una buena enseñanza y le da a entender de lo que es Dios, el valor de lo que es Dios. Bendito sea el Señor. Porque él ya había, hermano, desobedecido a Dios y no le había prestado atención a lo que Dios un día había derramado en su vida. Bendito sea el Señor. Por eso, hermano, es que usted ve muchas familias que se están destruyendo. ¿Sabe por qué? Porque Satanás está gobernando sus vidas. Bendito sea el Señor. Hay muchas personas que dicen: ¿por qué me va mal? ¿Sabe por qué va mal? Le va mal porque un día sembraron lo malo y lo malo comienzan a recoger. Bendito sea el Señor. La Biblia nos habla de Elí. Elí comenzó a sembrar lo malo y lo malo recogió Elí. Por no corregir a sus hijos, la muerte le llegó a él. Le dieron la noticia que murió Finne y Ofni. Murieron, y cuando le dieron la razón, él también murió. ¿Por qué? Porque un día comenzó a sembrar mal. Pero si uno siembra bien, le da bien, mi hermano. El rey David se arrepintió de todo corazón. Y dice el versículo 3 del Salmo capítulo 3: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él sabía que Dios era el único que podía ayudarle, mi hermano. No hay nadie quien pueda ayudar a una familia, mi hermano. No hay nadie, mi hermano. El único que puede ayudar a la familia del mundo entero y a una sociedad que se está perdiendo se llama Jesucristo de Nazaret, mi hermano.
Le quiero decir algo, que el versículo 4 dice esto, mi hermano, y terminamos con esto. Dice el versículo 4 del capítulo 3 de Salmo: con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Mi hermano, si tú has desobedecido a Dios, has fallado a Dios, pero si hay arrepentimiento, ahí está la misericordia de Dios. La misericordia de Dios fue grande para con el hombre. Adán fue sacado del huerto del Edén, pero Dios no lo mandó al infierno ni lo condenó. La Biblia dice que fueron sacados del huerto del Edén. David falló, mi hermano. Se arrepintió de corazón, siguió en su llamado de Dios. Si hay arrepentimiento de corazón en los hogares, las familias serán diferentes. Tendremos una sociedad diferente. Pero si las familias no se arrepienten, no va a haber una sociedad diferente, mi hermano. Porque el que marca la diferencia se llama Jesucristo de Nazaret. Es el único que puede cambiar nuestra vida. Le hablé del carcelero. El único que pudo cambiar su vida fue Jesucristo. La de su familia y de muchos amigos que también escucharon el mensaje. Amén. Jesucristo es el único, mi hermano, que puede cambiar nuestra vida. Cuando el hombre pecó, toda la humanidad pasó a ser pecadora. Yo tengo un hijo, se llama Samuel. Samuel, cuando ya tenga conciencia, tiene que arrepentirse para alcanzar la salvación, mi hermano. Porque la salvación viene de Dios, pero el hombre necesita arrepentirse. Amén. Coloquémonos en pie. Esta ha sido la palabra, mi hermano, que Dios tenía para nosotros en esta noche. Bendito sea el Señor.